Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de la tabla de particiones MBR y GPT en nuestro disco. ¿Cuál es el mejor para tu disco duro o tu disco SSD? Cuando nosotros instalamos por primera vez un sistema operativo en nuestra computadora, lo primero que necesitamos saber es qué tabla de particiones permite nuestra computadora, ya sea MBR o GPT. Lo que tenemos que identificar es si nuestra computadora está iniciando desde BIOS o si nuestra computadora está utilizando la interfaz UEFI. ¿Cuál tiene nuestra computadora, BIOS o UEFI? Como la mayoría de ustedes tiene la interfaz BIOS, entonces les hablaré primero de esta. BIOS se comenzó a utilizar desde 1983 y nos permite utilizar discos duros o discos sólidos con la tabla de partición MBR. ¿Cuáles son las características de la tabla de partición MBR? Bueno, en el disco nosotros podemos crear hasta 4 particiones primarias. Las demás que creemos serán lógicas o en otras palabras serán extendidas. Eso quiere decir que nosotros podremos tener una partición reservada para el sistema, otra partición para la unidad C, en donde estará montado el sistema operativo, y podremos tener 2 particiones más para nuestros documentos, nuestros archivos, o si queremos tener una partición para nuestros documentos y otra partición para otro sistema operativo. Entonces esto nos da un total de 4 particiones primarias. La pregunta es, ¿podemos tener más de 4 particiones en una tabla MBR? La respuesta es sí, podemos tener más de 4 particiones, pero la quinta va a ser extendida. Entonces cuando nosotros creamos más de 4 particiones, todas las demás particiones son lógicas, por lo que si nosotros llegáramos a borrar una de las particiones lógicas extendidas, nosotros podríamos dañar todas las otras particiones, puesto que dependen de una misma. También nosotros tenemos un limitante con la tabla de partición MBR, puesto a que solamente nosotros podemos utilizar un disco duro de máximo de 2 terabytes. Cualquier disco de más capacidad lo podremos utilizar con 2 terabytes, pero todo el espacio restante que tengamos de este disco, pues no lo vamos a poder utilizar. Ahora voy a hablarles sobre el sistema UEFI. Hay computadoras que tienen la interfaz gráfica UEFI. UEFI fue creado inicialmente por la empresa Intel en el año 2002, el cual ofrece una mejor interfaz gráfica. Si tu computadora inicia con esta interfaz gráfica, es mejor que utilices la tabla de partición GPT en tu disco duro o en tu disco sólido. ¿Cuáles son las características? La tabla de partición GPT soporta discos de hasta 9.4 zettabytes. Esto quiere decir más de 9.000 millones de gigabytes. Ahora ya te das una idea más clara de su capacidad, ¿verdad? Otra de las características es que puedes crear hasta 128 particiones. Este límite solamente los pone Windows, pero bueno, 128 particiones ya es bastante, ¿no? Es ideal cuando nosotros instalamos diferentes sistemas operativos e incluso cuando nosotros les vamos a hacer su backup, nosotros podemos utilizar mejor la tabla de partición GPT si nosotros tenemos una computadora moderna. En el caso de tener una computadora con BIOS, entonces sí vamos a tener que formatear este disco con la tabla de partición en MBR. Bueno, hasta aquí. Esto es solamente lo que les quería compartir para que ustedes no tuvieran duda en cuanto a qué conviene más, MBR o GPT. Pues depende de su computadora, depende de qué interfaz están utilizando para iniciar su sistema, si es BIOS o si es UEFI. Si es BIOS, MBR, y si es UEFI, con la tabla de partición GPT.